Bueno, muy buenos días, muy buen y feliz inicio de semana para todos y para todas, esperando, augurando que con la bendición del Señor, pues poco a poco vamos construyendo ese escenario que desde dentro significa cada una de las cosas que vamos haciendo en el día a día de la vida, ¿no? Pues bienvenidos a este escenario de nuestra semilla agustiniana, que siempre busca tratar de responder a esa inquietud profunda del corazón que todos tenemos, en el que Agustín se plantea no solamente los temas, sino las vivencias más profundas, las vivencias más grandes, las que más cuestionan, las que más duelen, las que más quitan la tranquilidad y la paz, la serenidad. Agustín es un maestro del interior, es un maestro de su guerra civil, que así la llama, y hoy quiero presentarles a ustedes un texto bastante sesudo, podemos llamarlo así. A veces hay que ahondarlo porque todo el contenido que nos va a traer hoy seguramente interroga no solamente el modo como estamos viviendo ahora, sino qué origina que seamos un cierto tipo de personas. O sea, ¿qué tiene que ver esto con la construcción que una sociedad o que un Estado o que una monarquía o que cualquier escenario haga, ¿no? Agustín es hijo de su tiempo, y como hijo de su tiempo, en esta obra de la ciudad de Dios, pues entiende de alguna manera dar unas respuestas a unas situaciones que en su historia del finales del siglo IV, generaban muchos interrogantes. Entonces yo quiero que escuchemos este texto con mucha atención y abramos el oído del corazón para pedirle al Espíritu Santo luz, para saber dilucidar qué mensaje es el que nos quiere hacer llegar hoy al corazón. Miren, dice Agustín en el De Civitas Dei, o sea, de la ciudad de Dios, en el 4:4, dice: si de los gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de ladrones a gran escala? ¿Y estas bandas qué son? Reinos en pequeño. Dice, y comienza a describir: son un grupo de hombres, se rigen por un jefe, se comprometen en un pacto mutuo, reparten el botín según la ley por ellos aceptada. Continúa Agustín: supongamos que a esta cuadrilla, a este primer grupo, se le van sumando nuevos grupos de bandidos y llega a crecer hasta ocupar grandes posiciones, establecer cuarteles, tomar ciudades y someter pueblos. Abiertamente a esto se le denomina reino, título que a todas las luces le confiere no la ambición depuesta, sino la impunidad lograda. Reinos montados sobre la impunidad. Con toda finura y profundidad le respondió al célebre Alejandro Magno, un pirata caído en prisión. Esto es bien interesante. El rey en persona le preguntó: ¿qué te parece tener el mar sometido al pillaje? Lo mismo que a ti, respondió, el tener el mundo entero. Solo que a mí, como trabajo con una ruin galera, con un barquito pequeño, me llaman bandido. Y a ti, por hacerlo con una flota inmensa, te llaman emperador. Uy, qué texto tan supremamente fuerte, ¿no? Tan supremamente cargado de mensajes. Vamos a desarrollarlo. Este libro de la ciudad de Dios está compuesto por 22 libros. Fue escrito entre el año 412 al 426, o sea, un tiempo bastante prolongado en el que Agustín se dedica de una manera seria
hacer una propuesta a la ciudad civil desde la visión cristiana. Digamos que Agustín entiende responder en ese momento, vamos a hablar inicialmente de ese momento, Agustín entiende responder a que muchas de las acusaciones que se están haciendo a la decadencia de Roma, que se está derrumbando en todas sus estructuras, se la están echando a los cristianos. Agustín dice, no, yo tengo que responder a esto, y escribe este libro, en ese lapso casi de 15, 16 años, escribir un libro para intentar elaborar una propuesta de cuál es la ciudad que Dios quisiera para los hombres, de ahí la ciudad de Dios, es decir, cuál es el proyecto. De hecho, es teleológico que lo estamos viendo, que mira hacia los fines, qué es lo que Dios va construyendo, quiere construir, pero Agustín parte de la realidad decadente y derrumbada que está viviendo en ese momento. Entonces, un aspecto importante de la referencia de Agustín es a la historia. Está hablando de la historia, no está hablando de ficción, no está construyendo un cuento, está hablando de la historia, está hablando de los acontecimientos en que él vive. Agustín entiende la política como la administración y facultad de los hombres para construir estructuras justas para los hombres. Estructuras que construyen estructuras, valga la redundancia, justas para los hombres. De hecho, trae a colación a Alejandro Magno y a los acontecimientos del momento, lo cual indica que no es un cuento lo que pretende desarrollar, sino que les está diciendo, mire, esto es lo que está pasando, ¿no? Esto es bien interesante. El Agustín que ve con los ojos de la Escritura, el Agustín que ve con los ojos de la interioridad y que tiene una visión espiritual supremamente profunda, es un hombre también profundamente inmerso en la realidad y profundamente comprometido en la búsqueda de soluciones, en la transformación de las estructuras. Dice, estamos en el Imperio Romano, hay unas estructuras creadas, pero tenemos que empeñarnos en construir unas nuevas estructuras porque estas, fundadas sobre la injusticia, están deteriorando cada vez más al hombre, a la familia, a los grupos, a las instituciones. Es una sociedad que se está derrumbando porque perdió su norte. Luego, Agustín nos muestra cómo la justicia es esa virtud que regula la posibilidad de los grandes colectivos de poder convivir y construir tejidos sociales justos. Entonces, esa virtud de la justicia, cómo creamos un tejido social de relaciones fundados en una justicia verdaderamente significativa. Habla indudablemente de justicia, decíamos ahora en términos teleológicos, decir, hey, vamos a ver, o sea, Dios quiere una justicia diferente. Esta en la que estamos, el hombre se está hundiendo cada vez más en el sinsentido, en el interés, en el expolio, en tantas situaciones. Entonces el mundo se encuentra decadente, derrumbándose en sus estructuras más significativas. Se necesita una justicia para diferenciar el actuar tanto del bandido como del emperador. Esto es muy importante. Una justicia seria que juzgue tanto al bandido pequeño como al emperador, que es el encargado de administrar justicia. Entonces Agustín describe allí la ciudad perfecta, hacia dónde queremos llegar, la ciudad de Dios, mirando la ciudad que los hombres han construido y devastado. Agustín ve una ciudad que se está devastando. Y aquí yo creo que ya todos estamos pensando un poco en todas las situaciones que estamos viviendo en el mundo y en las situaciones que nos toca analizar hoy, que no estamos haciendo anacronismo, o sea, mirando hacia el siglo IV, no. Ese mismo espíritu que construyó estructuras justas, devastadoras del siglo IV, es ese mismo espíritu fundado sobre la codicia malsana del poder, que sigue construyendo estructuras malsanas, que construyen sociedades malsanas, que construyen una justicia cojera, una justicia mendiga, una justicia acomodada, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien interesante. Ahora bien, podemos ver también en esta lectura que tenía Agustín de la realidad, o sea, nos deja ver
que lo que pasa no es tan nuevo, que ha pasado casi en todas, a lo largo del tiempo. Se repiten los esquemas de poder despótico, maleados y presentes siempre en todos los tiempos. En todos los tiempos ha habido esa tentación. Tenemos entonces que Agustín diferencia la dimensión política fundada sobre la justicia y el proceder egoísta, idolátrico, devastador, fundado en la codicia. Entonces dice, aquí estamos poniendo en cuestión lo que construye un hombre justo, una familia justa, una sociedad justa. Estamos viendo que las estructuras que nos forman, que nos configuran aquí y aquí, incluso las espirituales y religiosas, pueden ser dañinas y pueden ser nocivas en un cierto punto. Ahora, cualquier estructura, grupo, reino, monarquía, Estado, bien puede ser fruto de un acuerdo entre bandidos que pasa por encima de todos, mientras que la dimensión política trata de estructurar en vista el bien común, a lo que favorece a todos y funda una justicia para todos. Entonces, Agustín deja en evidencia que a unos los llamamos bandidos porque han tocado algo allí en pequeño, pero al que roba en grande, al emperador, al que tiene el cuello blanco, al que decide cómo se va a juzgar, al que edifica las leyes, cuando hay todas estas anomalías, ¿qué sucede allí? Cogemos al del pequeño barco, al de la galera, al pequeño pirata, que a veces es fruto también de todo este desorden de justicia que tenemos. Y esto es bien interesante, porque eso la historia nos lo va dando. Miren, aunque me alargue un poco en este tema que me parece vital, quiero profundizarlo en algo que ya hace muchos años, hace más de 50 años, ya se planteaba. Y yo quiero entrar en algunas cuestiones que nos propone la Conferencia Episcopal de Medellín. Es bien interesante que hace más de 50 años ya se veía la necesidad de cómo interrogar de que lo que está pasando no pasa por el sistema económico como tal, no pasa porque el hombre ha sido configurado en la mente, en el corazón, de una manera desordenada, que el hombre ha respondido más a un bien individual que a un bien común, la idolatría del individualismo, en fin, tantas cosas. Entonces vamos a ver, quiero compartirles de verdad estos textos pequeños de Medellín, en los que ellos dicen, es necesario pensar en cambios estructurales, ¿no? Entonces dice, la paz ante todo, obra de la justicia, supone y exige la instauración de un orden justo en el que los hombres puedan realizarse como hombres, en donde su dignidad sea respetada, sus legítimas aspiraciones satisfechas, su acceso a la verdad conocida, su libertad garantizada. Un orden en el que los hombres no sean objetivos, sino agentes de su propia historia. Allí, pues, donde existen injustas desigualdades entre hombres y naciones, no podemos estar hablando de paz. Luego dice, en otro apartado ya mucho más explícito, al número B, estamos en la parte de promoción humana, nos dice, la paz en segundo lugar es un quehacer permanente, o sea, construir la justicia, construir la paz es una tarea de todos los días y en las pequeñas escalas, personal, familiar, grupal, en fin. Ahora, la comunidad humana se realiza en el tiempo y está sujeta a un movimiento que implica constantemente cambio de estructuras, transformación de actitudes y toca una parte muy importante, conversión de corazones. Queremos cambiar, hay que cambiar unas estructuras íntimas que son las que han sido malogradas, han sido tocadas en nuestro corazón, han sido destruidas y por eso seguramente muchas veces no las sabemos considerar. Ahora bien, viene entonces la exigencia que se nos propone a nosotros como pastores. Agustín también tiene mucho que ver con ese del buen pastor. Y termino con esto, para hacer luego un pequeño comentario. A nosotros los pastores
de la Iglesia, nos corresponde educar las conciencias, inspirar, estimular y ayudar a orientar todas las iniciativas que contribuyen a la formación del hombre. Nos corresponde también denunciar todo aquello que al ir contra la justicia destruye definitivamente la paz. Es bien interesante esto, que Agustín se da cuenta de que hay cosas que están dañadas y tenemos una visión atrofiada de la realidad porque hemos sido formados en una conciencia distorsionada. Nos han enseñado a ver la realidad a la manera como otros quieren que la veamos. Esto es por ejemplo, interesante retomar un poco todo el tema de la escuela de Frankfurt en la sociología crítica del conflicto, por ejemplo, que es bien interesante, de qué manera se conducen las opiniones, el pensamiento y las decisiones en los grupos que detentan el poder. ¿Cómo hacen ellos? Es un modo maquiavélico. ¿Cómo hacen los dueños del poder para mantenerse? ¿De qué manera sutiles y a veces solapadas manipulan la conciencia para que piensen y decidan como ellos dicen y de esta manera perpetuar lo que ellos quieren? Esto es una crítica muy fuerte de Agustín. O sea, hemos sido deteriorados y tenemos que hacer, yo recuerdo hace muchos años en el noviciado, lo tuvimos, la liberación de la conciencia oprimida. Tenemos una conciencia que ha sido oprimida de muchas maneras y tenemos muchas situaciones que nos han debilitado y nos han desmejorado como seres humanos, y hoy tendríamos que mirar, valorar, replantear. Tendríamos que hacer, como diría Facundo Cabral, una escuela para desaprender. Una escuela para volver a estructurar sentido, para volver a estructurar una vida política, que en el fondo era lo que buscaba Platón frente a la clase política corrupta de su tiempo. ¿Qué era la academia? La academia era la escuela de una nueva, de unos nuevos jóvenes que fueran formados con una conciencia política diferente. Esto nos lo podrán dar razón los filósofos, nuestros amigos que nos acompañan a veces en la reflexión. Esto es bien interesante. Y quiero terminar con una cuestión que me impactó hace muchos años y que la traigo para esto: cómo evaluamos un acto individual de una persona que falla, que va contra la propiedad privada, y con una persona que verdaderamente defrauda, atenta contra todo el heraldo, contra toda la administración del pueblo, ¿no? Describía Helder Cámara, y con esto termino, querida comunidad, describía Helder Cámara lo siguiente. Él decía, alguna vez, en un contexto de ponerle un caso como para ponerlo a prueba, digamos que está con el caso de Jesús. Mire, cogieron a este muchacho lo cogieron y se robó 10 panes allá en la panadería. Este pelado hay que llevarlo a la comisaría, hay que meterlo unos días a la cárcel. Un pelado atentó contra la propiedad privada. Está claro, yo aquí no voy a querer decir que es que hay que ir en contra. No, hay que respetar la propiedad. Pero hay unos valores que son mucho más grandes en el momento de analizar y de hacer el juicio moral. Entonces le preguntan a Monseñor Helder Cámara, que entre otras cosas lo llamaban el obispo rojo, le preguntan que qué piensa él de eso, que se robó eso, ¿no? Y Monseñor Helder Cámara dijo algo que ha dado como consecuencia muchas reflexiones interesantes. Dice, hey, este muchacho robó o tomó lo necesario para vivir dignamente. A veces hay unas causas estructurales que a veces llevan a hacer cosas que a veces ni se piensan hacer. Yo recuerdo hace muchos años mi papá decía una cosa que a mí me quedó grabada frente a un tipo que era muy bueno, un buen papá, un ejemplo en el barrio, y el tipo cometió un error grave, robó algo. Y mi papá solamente dijo una cosa: ojo, con esto no quiero justificar ningún mal contra la propiedad de nadie, ojo. Lo que quiero evidenciar es que hay unas injusticias a la base que tenemos que pensarlas. Mi papá dijo: vea, mijo, un hombre que ve aguantar hambre a sus hijos es capaz de cualquier cosa. Es una cosa supremamente fuerte. Entonces, cuando hablamos de unas estructuras de justicia que han sido configuradas no solamente externamente, sino que crean antropologías, hacer modos de ser, formas de ser,
estamos hablando de un proyecto grande. Es un proyecto económico, cultural, político. No, es un proyecto que configura un modo de ser y de estar en el mundo que puede hacerte ver el hombre muy bien o no tan bien. Nosotros tenemos la experiencia, y lo voy a decir en Colombia, muchas veces cuando se había querido tirar la opinión pública hacia la intervención armada con los grupos alzados en armas y con los grupos llamados ilegales, toda la publicidad, todos los medios de comunicación se volcaban hacia ese fin. El tema de intervenir, de hacer valer las instituciones, entonces todo el mundo, no, hay que ir a atacar, hay que ir a hacer, hay que ir a derrumbarlos, ¿qué tal? Cuando querían otra cosa, cuando querían, no, hay que dialogar, hay que sentarse, entonces ahí sí sacaban y esgrimían argumentos sociales con fortaleza, de no hay que sentarse a dialogar, es mejor estar acordados, es mejor solucionar el conflicto de 50 años. O sea, ¿cuántas veces los mecanismos y estructuras han servido para conducir o malconducir las decisiones y no crear una verdadera conciencia crítica de la sociedad y de lo que acontece? Creo que esto nos da muchas pistas de lectura. Espero haya sido provechoso. Les pido disculpas si ha sido un poco largo. En realidad había muchos temas que hablar sobre esto. Me quedé corto. Sé que esto tiene mucho que ver con el modo de vernos y de ver a los demás, el modo como impactan nuestros actos en la vida de los demás y de la sociedad. En fin, tendríamos muchas cosas. Esta la filosofía de la liberación, Enrique Dussel, todos estos grupos que han buscado construir una teoría social desde América Latina, desde sus injusticias, hombre, están allí todos presentes. Hoy yo les presento desde Agustín eso. Agustín entiende que muchas de las cosas que acontecen es porque el hombre ha sido desdibujado y lo han puesto a ver la realidad a la manera como quieren que la vean los grupos de poder. De hecho, Agustín en uno de los en el libro 5 a continuación lo dice de una manera clara. Dice: la caída de Roma, sus palacios se vinieron al suelo y sus mansiones se convirtieron en ruinas. La vida de los romanos responsables de la destrucción de la caída, del colapso de las defensas, no fue por las defensas materiales, sino por las defensas morales, espirituales. No por la grandeza política, sino por las pasiones codiciosas de unos pocos que construyeron un imperio de espaldas al bien común. Entonces vamos a pedirle a Dios pues que nos dé esa visión todos los días de construir esa ciudad de Dios que quiere que todos vivamos bien, que todos construyamos en justicia nuestras relaciones, que todos tengamos la posibilidad de construir un proyecto personal, familiar y social de vida significativo y donde todos podamos gozar de un camino de construcción de la felicidad verdaderamente creíble. Bueno, yo los bendigo, agradezco su atención a las personas que se han hecho presente, los saludo a todos, a Astrid, a Alma, a la emisora Mariana, que siempre está conectada en este momento con nosotros, y a todos los que nos acompañan. Nos encontramos entonces a las 2 de la tarde, Dios mediante, para nuestra Santa Eucaristía. Dios los guarde, un feliz día, la Virgen los acompañe.